Muy bien, vamos a hacer ahora, hoy día, el video que vemos a continuación. Vamos a explicar primero la razón de ser. La razón de ser de este video es que a lo largo del tiempo en el cual yo me he dedicado de repente a asesorar o dar clases en diferentes academias, personas, clases particulares, grupos, ha sido de que he recogido las inquietudes y la falta de repente de base para desarrollarse en el álgebra, ya sea en nivel universitario, preuniversitario, inclusive en las escuelas o colegios. El principal problema de los alumnos es que carecen de una base teórica sólida en las cuestiones básicas. Y entiéndase bien, cuando hablamos algo básico, no me refiero a algo fácil, ¿no? Uno siempre piensa, lo básico es lo más fácil. No, lo básico es lo fundamental, es decir, es lo mínimo que debemos conocer para poder seguir construyendo y desarrollando un álgebra a todo nivel. ¿Cómo así? Comenzar de las leyes de exponentes y llegar, por ejemplo, al cálculo integral. Al cálculo integral de áreas, de cónicas, de lo que quieras. Pero primero hay que saber la base del álgebra. Ahora, muchos piensan, pero esto me va a tomar de repente mucho tiempo, me va a tomar años. El colegio lo hice en 12 años, esto me va a tomar ¿cuánto? 15, y más llegar hasta los integrales y los límites, de repente no vas a creer que nunca vas a llegar. Y no es así, porque justamente es donde uno dice, ¿no? Hay que estudiar lo básico. Lo básico es lo mínimo necesario para poder continuar desarrollándonos en este tipo de materia. Como todos sabemos, el álgebra es el principal curso para poder desarrollarse en cualquier parte de la matemática, ciencia o curso de ingeniería. Entonces vamos a comenzar con estas clases que nos van a dar el fundamento básico teórico y vamos a construir el álgebra desde cero hasta límites. Esa es la propuesta. Construir el álgebra desde teoría de exponentes hasta llegar a límites y continuidad. Y vas a ver que lo vamos a hacer de manera breve, concisa, pero sustancial. Bien, comencemos entonces con la teoría de exponentes, reconociendo las partes de un exponente. Si nosotros no conocemos las partes de algo, no podemos saber trabajar con ese algo. Entonces comencemos con las partes, ¿no? La primera parte es la base, la cual recibe ese nombre porque si nosotros lo quitáramos caería la B hacia abajo, ¿no? Entonces diríamos, esta vendría a ser la base. La que está arriba se le llama exponente porque eleva, está por encima, se le llama exponente. Y el resultado de ejecutar A a la B, que quiere decir multiplicar A tantas veces como B me explique, se llama potencia. Entonces, nuestro estudio comienza reconociendo estos elementos. Que va a existir una base, un exponente y una potencia. Las características matemáticas de esto en los libros lo encuentras muy trillado. Por ejemplo, te dicen, ¿no? A y B pertenecen a los números reales, N es un real y te ponen una serie de cosas. Lo que vamos a hacer ahora es ver los conceptos de manera práctica, de manera que nos ayuden a avanzar, sin perder la rigurosidad como lo es una ciencia, como es la matemática, ¿no? Pero vamos a hacerlo así más digerible para poder avanzar. La idea es avanzar. Dijimos que desde exponentes hasta límites y eso es lo que vamos a hacer. Bien, para eso necesitamos conocer unas definiciones previas. Las definiciones previas que vamos a conocer hoy se deben conocer sí o sí antes de hacer lo siguiente. ¿Qué encontramos en los estudiantes comúnmente? Que ellos dicen, ¿no? Escuchas tú repitiendo esta frase: bases iguales, exponentes se suman. Bases iguales en división, exponentes se restan. Lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque primero hay que conocer cómo son esas bases, cómo son los exponentes y cómo es ese resultado que vamos a sumar o a restar. Por esa razón presentamos aquí las definiciones previas antes de los teoremas de potenciación. Primer definición previa: exponente cero. Otro mito. Te dicen siempre en el colegio, ¿no? Cualquier número elevado a la cero sale 1. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. ¿Y por qué es falso? Porque no todo número elevado a la cero es 1. Para que sea 1,
Pues tiene primero que saber que el 0 a quién está afectando. Y vamos a verlo abajo. Una definición, yo le llamaría un concepto, más que definición, para mantener de repente, ¿no? Para mantener este lenguaje más simple, sería todo número diferente de 0 elevado a la 0 resulta la unidad. Correcto. Por ejemplo, la notación es la forma que tiene. El número a, que es la base, elevado a la 0 resulta 1. Para todo número a que pertenece a los reales. Pero vamos a ver esto de manera como se da al resolver los problemas. Por ejemplo, 4 raíz de 3 menos 1 está elevado a la 0. Quiere decir que los símbolos de colección, corchete, asterisco o llave, nos van a servir para saber delimitar la base. En este caso, los paréntesis me delimitan que todo L es la base. ¿El error cuál es? Cuando dice 0, ¿está aplicado a quién? ¿Al 4 raíz de 3 o al 1? No, todavía no estamos viendo esas cosas. Toda esta es la base. La base es toda esta. Por lo tanto, la base está elevada a la potencia 0, con lo cual tendríamos como resultado 1. Si tenemos que el 5 está elevado a la 0, de la misma manera, el 5 es un número real, el 0 está elevándolo, por lo tanto el resultado es la unidad. ¿Dónde viene a romper el mito? Por ejemplo aquí, el signo de colección, que es el paréntesis, encierra al menos 2. El número menos 2 es un número real elevado a la 0, pues vuelve 1 al 2 y al signo. Sin embargo, menos 2 elevado a la 0 está afectando solamente al número. Por lo tanto, el signo se respeta. Y el 2, afectado por el 0, sale 1. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo siguiente es de que se tienen diferentes resultados dependiendo de cuál sea la base. En este caso, ¿cuál es la base? La base es menos 2. En este caso, ¿cuál es la base? La base es 2. ¿Y el 0 a quién afecta? El 0 afecta al menos 2. Y el 0 afecta al 2. Ojo, hasta aquí estamos avanzando. Pero, si nosotros encontráramos este caso, 0 como base y como exponente, 0 elevado a la 0, esto de acá, en todos los libros de matemática, se le conoce como ND, no definido. Por lo tanto, al encontrar 0 a la 0, dejémoslo de lado porque no es nuestro caso. Muy bien, entendido esto, entendido primero el exponente 0, vamos ahora a ver cuando el exponente no es 0, pues, cuando es, por ejemplo, un número negativo. Y es lo que tenemos que ver a continuación y lo vamos a ir viendo en la siguiente parte. Aquí, por ejemplo. En esta parte podemos nosotros encontrar lo que vendría a ser el exponente negativo. Es otro concepto previo que sí o sí debemos conocer. Por ejemplo, la base es A y el exponente es un número negativo menos n. La teoría dice, para poder salvar esta situación, para poder desarrollar, aplicar, resolver lo que gustes, se invierte la base. Si la base es A, la inversa será 1 sobre A. Y se eleva en paréntesis todo ese número que se ha obtenido al invertir. Por lo tanto, 1 entre A, paréntesis a la n, pero ya positivo. La única restricción y el único cuidado que hay que tener es de que esta base no puede ser nunca 0. ¿Por qué? Porque algo entre 0 tampoco está definido. Pero veamos este concepto un poco abstracto, un poco frío. Veámoslo ahora en términos de ejemplo. En términos de ejemplo diría, a ver, vamos a ver acá. 3 elevado a la menos 2. ¿Qué dice la teoría? Agarramos la base y la invertimos. Entonces hay que invertir y quedaría 1/3. ¿Qué más dice la teoría? La colocamos entre paréntesis y ahora ese exponente negativo se vuelve positivo. Vamos a ver luego, pero vamos a ir adelantándonos, que este 2, que es el exponente, afecta al 1, que sería 1 al cuadrado 1, y 3 al cuadrado 9. Tendríamos un noveno. Veamos ahora si ya no es la base ya no es un número entero, sino la base ahora es una fracción.
Si es una fracción hay que invertirla. ¿Y cómo se invierte? Sería 8 sobre 1. Según la teoría, le colocamos los paréntesis y ahora el número menos 2, el exponente se vuelve positivo. ¿Cuánto saldría esto? Sería 8 al cuadrado, 64. 1 al cuadrado, 1. Y como vas a hacer 64 entre 1, queda 64 nada más. Pero ya vimos un número entero positivo, una fracción. Veamos ahora un número negativo elevado a un negativo. Aplicamos absolutamente lo mismo. ¿Cuál es el número? Menos 4. ¿Cuál es la inversa? 1 sobre menos 4. Elevamos el signo de colección paréntesis y ahora se convierte el menos 3 en 3. Luego decimos 1 al cubo es 1 y abajo sería menos 4 al cubo, que más adelante vamos a ver que un número negativo elevado a la potencia impar sigue siendo negativo, sería 64, pero sería menos 64, lo cual se puede colocar abajo, arriba, y como se puede colocar tanto abajo como arriba el signo, se estila a colocar al medio, o sea, ni para uno ni para el otro. Finalmente, si tuviéramos ahora 2 tercios a la menos 2, ¿qué es lo que haríamos? Igualito, la inversa. La inversa sería 3 sobre 2. Cumplimos con colocar los signos de colección y ahora el exponente se ha vuelto positivo. Hacemos que afecte a cada uno, tendríamos 9 cuartos. Entonces, así de simple sería ver el exponente negativo. Cada vez que tengas un exponente negativo, entonces, invierte la base, pon tu símbolo de colección, puede ser corchete o llave, yo he usado paréntesis, y lo elevas al número negativo, pero que ahora se volvió, en todos los casos, positivo. Si tuvieras un número negativo, haces lo mismo, inviertes. Y luego analizas el signo con las propiedades que vamos a ver en un siguiente video. Vamos a ver ahora la última parte de un concepto previo. Ya no cuando tenemos un exponente 0 ni un exponente negativo, sino cuando tenemos un exponente que tiene la forma de una fracción. Y eso vamos a verlo en esta siguiente parte de nuestra pizarra. Muy bien. Exponente fraccionario. ¿Por qué se llama exponente fraccionario? Porque la base es cualquier número y el exponente es una fracción, m sobre n. Obviamente n no puede ser 0 porque es un denominador. Y n tampoco puede ser 1, porque si se va a volver una raíz, mínima raíz que existe es cuando es raíz cuadrada, por lo tanto n es mayor o igual que 2. Pero veamos este concepto otra vez un poco abstracto y frío de manera práctica. ¿Qué es lo que se hace cuando hay un exponente fraccionario? A ver, lo siguiente. Se toma la base, como estamos viendo acá, se genera un radical, radical es la forma de cualquier raíz, y se reparte. El denominador se va al índice y el numerador se va como potencia. De la misma manera, tenemos por ejemplo 8 a la 10 tercios, dejamos la base, creamos un radical, el radical es este, y repartimos, el 3 se vuelve índice, así se llama, y el 10 se vuelve potencia. Finalmente, acá tendríamos la base 81, le damos un radical, el 4 se vuelve índice y el 3 se vuelve potencia, los cuales se pueden resolver, ¿no? Como manera de resolver, vamos a colocar aquí, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2, al cubo vendría a ser 8. Raíz cúbica de 8 es 2, a la 10 vendría a ser 1024. Raíz cuarta de 81 es 3, al cubo vendría a ser 27. Muy bien, con lo cual hemos terminado una serie de ejemplos y una serie de conceptos previos que ahora sí nos van a hacer permitir entender y aplicar esas cosas que antes escuchabas, de bases iguales, exponentes se suman, y si es que es diferencia, si es que es división, se restan. Entonces, próximamente vamos a ver eso y vamos a ir construyendo el álgebra, ya sabemos, ¿no? El límite justamente es límites, llegar hasta esa parte.